a Foro Médico y hablando del tratamiento del dolor y mucho que hablar de este tema realmente. Es impresionante todo lo que tiene la especialidad, porque hoy día es una especialidad. Totalmente, sí, Ajá. totalmente. Y la realizan los anestesiólogos o puede ser un clínico también general. El tratamiento del dolor como tal, los médicos paliativos son médicos generales. Paliativo. Son médicos generales que hacen el tratamiento en consultorio, hacen el tratamiento farmacológico, pero hay una línea de separación con los intervencionistas. Ahí está, y de eso vamos a hablar ahora. Okay. ¿Qué es el enfoque intervencionista del dolor? El enfoque intervencionista del dolor va un poquitito más allá, porque permite una optimización del tratamiento. Se hacen procedimientos mínimamente invasivos, eso quiere decir que se hace bajo guías de imágenes, ya sea bajo vía ecográfica o bajo vía radioscópica, en un ambiente controlado de alta seguridad, como puede ser un quirófano con monitorización, sedación, donde el paciente se le permite tener un momento de confort mientras el procedimiento. Lo que se hace es un abordaje realizando punciones directamente al lugar donde se genera el dolor. Se trabaja neuromodulando la respuesta del paciente. Los nervios son los que transmiten el dolor desde el punto de origen hasta lo que es el sistema nervioso central, donde empieza la conciencia del dolor. Entonces lo que hacemos nosotros es neuromodular la respuesta al dolor del paciente bajo la figura de ciertas técnicas como pueden ser infiltraciones, depósito de coadyuvante o simplemente haciendo lo que se llaman las radiofrecuencias, que hacemos mucho, que lo que hace es colocar una cánula de alta frecuencia en un lugar específico y dar lo que se llama una neuromodulación de lo que es el área sensitiva del paciente. El paciente percibe las sensaciones de dolor de otra manera. Inclusive son atenuadas hasta el punto que a veces pueden llegar hasta casi desaparecer para el paciente. ¿Adormecen el dolor? Totalmente. Totalmente. El paciente tiene una mejoría muy alta. Eso es prácticamente inmediato. El paciente sale del procedimiento sintiéndose diferente. Si estaba con dolor, sale con una respuesta casi nula al dolor y empieza ahí un camino, ¿verdad? ¿Cuánto puede durarle esto al paciente? Dependiendo de lo que tenga el paciente y de lo que se le pueda ofrecer al paciente. Estas respuestas pueden ser o temporales o definitivas, de acuerdo a con qué patología y con qué nervio vamos a estar trabajando, ¿verdad? ¿Podemos contextualizar un ejemplo de patología, por ejemplo? Sí, por ejemplo, una patología muy común que tiene en nuestra población, que es la artrosis, que puede ser de rodilla, de cualquier articulación. Sí. Son problemas puntuales que son enfermedades degenerativas que generan dolor en el paciente, son ya irreversibles. Son pacientes que tienen que ir a una cirugía y muchos de ellos, por ejemplo, tienen que hacer vida cotidiana. Son pacientes funcionales, son pacientes que tienen todavía una vida social. Entonces lo que se hace, por ejemplo, es sacarla, en el caso de una artrosis de rodilla, por ejemplo, es sacar lo que es la sensibilidad a la rodilla. Se trabaja sobre puntos específicos, se colocan cánulas, agujas pequeñas, no es acupuntura, solamente son cánulas dirigidas que tienen un dispositivo o una máquina que lo que hace es generar corriente eléctrica que no duele, ¿verdad? Y lo que hace es denervar, sacar la inervación sensitiva de la rodilla. ¿Sacan los nervios? No. ¿No? Apaga la sensibilidad para términos reduce la sensibilidad de esa Reduce zona. la sensibilidad. Lo que hace es apagar la sensibilización de esa articulación. Se dice en términos médicos neuromodular la respuesta. Porque esos nervios se encargan de llevar lo que es el dolor, la sensación dolorosa hacia lo que es el sistema nervioso. El dolor es neurológico. Va hacia el sistema nervioso. Va hacia el sistema. Se pueden generar en receptores periféricos, se transmite por los nervios al sistema nervioso y el paciente es consciente de que le duele algo. Entonces, desde aquí hasta el sistema nervioso hay un camino. En ese camino actuamos nosotros porque la enfermedad sigue estando, la respuesta se sigue generando
pero la transmisión es la que se ve alterada. Entonces la respuesta no le llega al paciente. El paciente puede seguir teniendo la misma patología y no transmitir el dolor como antes. Entonces el paciente no es consciente de que esa estructura duele como antes. Qué impresionante. Pero qué bien se debe sentir el paciente cuando sale, sobre todo un paciente con dolor crónico que sufrió toda la vida con eso. Eso es lo que da el intervencionismo que nos da el tratamiento farmacológico. Eso es inmediato, perdón doctor, eso Sí. es inmediato. O sea, si entra a hacerse ese tratamiento, ¿sale ya prácticamente con el dolor disminuido o totalmente sin dolor? Es ambulatorio, es inmediato, es en el momento. La respuesta que nosotros encontramos ahí es prácticamente inmediata. El paciente atenúa muchísimo el síntoma. Para nosotros es hasta necesario que el paciente acuda con dolor, porque nos permite medir la respuesta del paciente, ¿verdad? En el caso de artrosis, ¿después qué otro caso, por ejemplo, trataste ya? Todo lo que es osteoartros musculares, que es lo que más hay en el consultorio, dentro de lo que es la clasificación de dolores no malignos sería eso, ¿verdad? Los neurológicos, las cefaleas, las neuralgias de diferentes tipos. Tenemos muchísimos casos de pacientes con neuralgia postherpética, que es el famoso fuego de San Antonio, en diferentes ¿Hay mucho en niveles. Paraguay? Muchos pacientes que heredaron el dolor post curación de su enfermedad. ¿Se hereda el dolor? Se hereda. ¡Qué horror! ¿En serio se hereda el dolor? Este es un caso, el caso de la neuralgia postherpética es una herencia de una enfermedad. O sea, claro. El paciente desarrolla lo que es el fuego de San Antonio. A los pacientes que tuvieron eso me van a entender, es algo altamente limitante. El paciente desarrolla lo que es la alodinia, ni siquiera el roce de la ropa es tolerable en la piel, ni el agua que escurre por la piel al bañarse, no puede apoyarse en nada, no puede recostarse sobre ese lado, tiene que buscar posiciones antiálgicas, posiciones en las que no tenga ningún contacto con la zona afecta. Ya tiene el dolor instalado, tiene las lesiones pasan, el paciente se cura, entre comillas, porque ya no hay lesión, pero queda con un dolor. Esa es la herencia del dolor, claro. Sí. O me hablas de una herencia de la enfermedad. Claro, porque claro. la herencia, entre comillas, porque la enfermedad se fue, las lesiones desaparecieron, pero el paciente quedó con un dolor de secuela. Y como ahí algo está. Fantasma. Tal cual. También, ¿verdad? Que se da eso. Sí, tenemos muchos casos, mencionaste lo de fantasma, tenemos muchos casos de dolor de miembro fantasma. Los amputados, los pacientes que son amputados, por ejemplo, por algún tipo de accidente, o los pacientes que sufren el tema de la diabetes, que van a amputaciones de miembro, desarrollan dolor. Y se quedan igual con el dolor. Se quedan con el dolor de miembro bueno, fantasma. Acá hablamos también de que esto tiene una connotación psicológica muy fuerte, ¿no? Que después vamos a hablar en el otro bloque, ya que es el final, y por supuesto de esto que estaba hablando el doctor también, el enfoque intervencionista del dolor, donde también participan ellas. Totalmente. Porque no es hacer el tratamiento y que el paciente vaya sin dolor y se vaya a su casa, porque puede volver, ¿o no? Así mismo. Sí. Hay dolores que vuelven después de un tiempo. Exacto, por eso. El paciente es advertido, pero para un paciente que está con un dolor 24/7, constantemente, sin descanso, en donde hasta el sueño es alterado en el paciente, también, hasta lo normal es alterado en el paciente, le sacamos el dolor por un año, el paciente vive feliz. Me imagino. Y en ese tiempo que conseguimos desde el tratamiento inicial, es lo que llamamos el periodo de ventana. El paciente en ese interín tiene que reeducarse el paciente, ¿verdad? Exacto. Se reeduca desde lo psicológico, desde lo nutricional y desde la rehabilitación, porque el paciente tiene que rehabilitar cosas, ¿verdad? Tiene que empezar a educar en ciertas áreas. Sí. Bueno, me permiten una última pausa y luego volvemos con la parte final del programa.